Pues para todos, esperando de antemano se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a evaluar el capítulo número 11 del libro Administración Estratégica y Política de Negocios. Como decía el profe en las indicaciones de la semana, precisamente este capítulo es, digamos, de los más atractivos entre los dos, entre el 2 y por los conceptos que trata, que están más enfocados precisamente a esa evaluación financiera y a esas herramientas que nos brindan para poder llevar a cabo la administración de un negocio. Por eso digamos que se escogió. Y es precisamente ahí donde entra parte incluso de nuestra carrera profesional, que es la evaluación y el control, que como vemos es la primera arista del mapa conceptual. ¿Qué es eso de evaluación y control? Se entiende en este caso, según la definición del libro, que esa evaluación y control son todos esos procesos que le permiten a las empresas o las organizaciones medir ese progreso hacia esos objetivos estratégicos que una gerencia se planteó en un inicio, ¿cierto? Entonces podemos concluir que se trata de un ciclo continuo que incluye la recolección de datos, la comparación con los objetivos pues, que ya se tienen y sobre todo esas tomas de decisiones para ajustes donde, digamos, se pueden observar algunas falencias. De ahí es muy importante pasar a ese otro proceso, que son los procesos básicos de control. Ahora primero hablamos de los establecimientos estándares o establecimiento de estándares, perdón. ¿Qué es eso de establecer estándares? Por ejemplo, definir metas claras y específicas que la compañía desea alcanzar. Un ejemplo claro, aumentar las ventas en un 15 o en un 20% de un año a otro. Ahora, ya teniendo ese establecimiento de estándares claro, hay que medir el desempeño, que es recolectar toda esa información sobre cómo se está desempeñando la organización en relación con los estándares que previamente nosotros determinamos. ¿Qué puede incluir esto? Informes de ventas, encuestas de satisfacción del cliente para ver, digamos, la calidad del servicio, comparación de desempeño con comparación del desempeño con los estándares, que ya es el otro punto que vemos, ¿cierto? Y que digamos que nos permite ver esa comparación del desempeño. Eso evalúa el rendimiento real. ¿Se alinea con los objetivos establecidos o no? Un ejemplo, si las ventas solo aumentaron un 5% y nosotros habíamos indicado que teníamos el objetivo del 10 o el 15, pues ahí hay una discrepancia y se pueden entrar a tomar esas medidas correctivas de las que hablábamos en la evaluación del control. Por último, está lo que acabo de explicar, esa acción correctiva. Sabemos que tenemos una disminución o una discrepancia en el objetivo, pues hay que tomar esas medidas correctivas para cualquier desviación, obviamente que sea significativa, y ese significativo también debe estar planteado en los estándares. Digamos que en cuanto a eso se pueden implicar ajustes como si estamos hablando de ventas, puede ser en las estrategias de marketing o mejorar la formación del personal a la hora de atender al cliente. Pueden ser algunas que se pueden mencionar. Otro punto importante a destacar es elegir medidas para evaluar ese rendimiento. Ahí yo empiezo con la importancia de esta, digamos, de esta línea. ¿Por qué? Seleccionar métricas que sean adecuadas es crucial para reflejar el desempeño real. Por eso yo creo que las principales medidas que nos ofrece, digamos, este capítulo son financieras y el uso del cuadro del mando integral, que digamos que dentro de las financieras y no financieras vamos a hablar. Para mí la que más me llamó la atención en la financiera es el retorno sobre la inversión o el margen del beneficio, que comúnmente en el argot financiero lo reconocen como el ROI. Es esa rentabilidad que nos deja el negocio sobre una inversión inicial que nosotros hicimos. Pero también es importante tocar esos aspectos no financieros, como lo decíamos anteriormente, una satisfacción del cliente, cuál es la calidad del producto que se está, digamos, ofreciendo, calidad del servicio. ¿Y qué debe de considerarse? Que todas esas medidas deben de alinearse con esos objetivos estratégicos y que sean fácil de interpretar para todo el personal. Otro, digamos,
factor importante que acá lo vemos en una cuarta línea es el uso del cuadro del mando integral para desarrollar KPIs, que incluso para esta semana es muy importante, digamos, analizar esa herramienta. ¿Qué es el CMI o el cuadro de mando integral? Es simplemente una herramienta que ayuda a traducir esa visión y esa estrategia que la organización tiene. ¿Mediante qué? Unos indicadores de esos rendimientos que lo conocemos como KPIs. Ahora, yo quise dividir, digamos, ese análisis en esas cuatro aristas: financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje de crecimiento. Cuando hablamos de financieras, es, por ejemplo, cómo nos pueden ver los accionistas, cómo nos está viendo el mercado, cómo nos está viendo la gestión, la junta directiva. Cuando hablamos de clientes, cómo nos ven, digamos, en los clientes en cuanto a la calidad de nuestros productos, en cuanto a la calidad de nuestros servicios, cuál es el índice de recompra, que digamos podría estar más alineado al financiero, pero creo que también es importante hablarlo cuando hablamos de clientes. En procesos internos, en qué debemos sobresalir, qué medidas correctivas podemos tomar para mejorar nuestra productividad interna. Y por último, el aprendizaje y el crecimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos seguir mejorando y creando valor dentro de la compañía? Todo esto nos da unos beneficios que es permitir evaluar más completo el desempeño de la organización. Reitero, no solo mirándolo desde una arista financiera, que es de vital importancia, pero también crear un valor desde otras áreas críticas, como ya lo hemos visto. En esta penúltima línea vemos los problemas con la medición del rendimiento. ¿Cuáles son los desafíos más comunes? Para mí, la subjetividad. ¿Por qué? Algunas medidas, como ya vimos, que no son financieras, pueden ser interpretadas de maneras muy distintas según las gerencias y las personas que la componen, ¿cierto? Lo que puede llevar a unas confusiones. Falta de datos precisos, que también lo enmarco. ¿Por qué? La calidad de la información que uno recolecta puede que sea insuficiente o tenga un sesgo, y eso puede afectar la precisión de la evaluación tanto interna como del mercado. Y esos son aristas que se deben de tener muy presentes. Por último, tenemos los cambios en el entorno. Hay muchos factores, pero uno de los principales son esos factores externos, como cambios económicos. También pueden haber cambios en el mercado, digamos, que nosotros estamos, pueden hacer, digamos, que pueden hacer que ciertos indicadores se vuelvan irrelevantes o, reitero, tengan sesgos que los vuelvan incluso engañosos. En esa última arista vemos un desarrollo del sistema de control. ¿Qué es ese desarrollo del sistema de control? Eso consiste en crear básicamente unas estructuras y procesos que nos faciliten a nosotros la medición y el ajuste del rendimiento de la organización como tal. Características claves para mí, las que menciono ahí, esas tres. Flexibilidad. ¿Por qué? Los sistemas deben adaptarse a cambios en el entorno y en la estrategia. Ya vimos que en el mercado pueden haber cambios, pero incluso dentro de las estrategias pueden haber correctivos. Entonces, ese desarrollo del sistema de control debe ser flexible. También debe de promocionar la mejora continua. Se deben, digamos, en mi opinión, deben fomentar un ambiente donde la organización busque constantemente mejorar ese rendimiento. Y ya vemos que se pueden tomar medidas correctivas sobre una, digamos, proceso interno que debamos mejorar para que éste sea acoplado a esa estrategia que nosotros tengamos y poder, digamos, estar en ese camino a cumplir. Y por último, la alineación con objetivos estratégicos. ¿Por qué? Todo sistema de control, ese es el principal objetivo: asegurar de que todas las áreas organizacionales estén trabajando hacia esa meta de la gerencia. Para mí es muy importante tomar en cuenta la conclusión que nos deja incluso el mismo capítulo, cuando habla de la administración estratégica. Y aquí entra la importancia de ese capítulo, porque ahí nos dicen que una administración estratégica que no tenga evaluación ni control es como jugar al fútbol sin ninguna portería. Es eso, es como jugar al fútbol sin ninguna portería. ¿Por qué? Porque esa administración estratégica debe de ir en pro a mejorar el rendimiento. Y si no, es solamente una práctica vacía. ¿Por qué? Porque en los negocios, queramos o no lo queramos,
La medida final, digamos, donde uno mide cómo le está yendo un negocio, es obtener ganancias. Si las personas no están dispuestas a pagar más de lo que cuesta fabricar un producto o promocionar un servicio, ese negocio simplemente va a dejar de existir y así mismo nos lo deja, digamos, la conclusión del libro. Y tiene todo el sentido. Y por eso ahí entra la importancia de evaluar y controlar lo que estamos haciendo. Si nosotros no tenemos claro esa parte financiera, si no controlamos esos costos, si no sabemos cuánto nos cuesta lo que estamos vendiendo, no tenemos el valor o el conocimiento para ofrecer ese producto o servicio y que precisamente paguen más por incluso sobre lo que yo lo produce. Por eso ahí también entra la importancia de los indicadores no financieros. ¿Cuál es la relación de la empresa con ese factor externo? Y así permitir que ese factor externo pueda pagar y así pueda ser rentable la organización. Muchísimas gracias.